Así es, antes de la interrupción cofrade de la semana que viene, toca hablar de sexo como cada martes con el gran Jesús Alonso. Jesús, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Eso, Buenas tardes, buenas noches. ¿No ¿no? te he dicho buenas noches? Porque está el tiempo así, está el tiempo ya. Que miro por ahí, veo la ventana y está ahí nublado. Está... Sí, sí. Pero buenas tardes, vamos. Son las 7, ¿no? Las 6:59 minutos. Ajá, muy bien. La hora exacta. Ay, ¿cómo ¿Qué me estamos? cuentas? Bueno, pues hoy venimos a hablar de un tema un tanto candente. ¿Sí? Sí. Además tenemos con nosotros... Las migas. Migas, sí. Claro, o sea, pero son muchos días ya de migas, Alfredo? No dan pachera, pero no sé, si hay un tema estos días en Almería, son las migas. Sí, ¿no? sí, totalmente. Más candente que eso, imposible. Vaya destrozo está haciendo el meteo tsunami, verdad. ¿cómo se llama? Como está dejando las playas. Madre mía. Qué pena. Bueno, pues como te decía, venimos a hablar de un tema candente, venimos a hablar de cómo se están enfocando ciertos temas en relación a la sexualidad, utilizando la educación sexual. Pues yo creo, ahora pues tú me dirás también tu opinión y por supuesto el gran invitado que tenemos esta tarde, para mi punto de vista un poco perdido, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos cuenta esta tarde el gran Pedro Rondón, un magnífico amigo que conocí gracias a las redes sociales en Perú. Él es psicólogo y sexólogo y para mí es un honor que esté con nosotros aquí. Y lo tenemos ahora mismo en conexión. Don Pedro Rondón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un placer, gracias por la invitación. Bien, contentos de tenerle en el programa, gracias por aceptar la invitación. Jesús tenía muchas ganas de que pudiéramos hablar con usted esta tarde y también de conocer su opinión, como bien está comentando él mismo, sobre uno de los temas que ahora mismo está muy sobre la mesa, ¿no?, en nuestro país y sobre todo desde el punto de vista de la educación sexual, ¿verdad, Jesús? Así es, y sobre todo porque hace muy poquito aquí ya hubo un anteproyecto de ley, si no recuerdo mal, sobre la ley trans y bueno, las personas de este colectivo pues la estaban esperando como agua de mayo. Sin embargo, pues todavía, y un claro ejemplo es el vídeo que vamos a poner, vemos que todavía hay cierto trabajo por hacer con respecto a esto y bueno, ya está pasando en otros países, en este caso como Perú, que es de donde proviene el vídeo que hemos traído hoy. Pues vemos el vídeo, si te parece. Venga, vamos a ver el vamos a vídeo. entrar en materia. Dicen pío, 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 y los transexuales, este cuerpo es mío. Ay, se nos ha quedado congelado el vídeo. Bueno, esto está ocurriendo en Perú. Según me contó hace una semana el doctor Pedro, pues se está utilizando la educación sexual de una forma un tanto peculiar. Y bueno, mejor que él nos cuente un poco de qué va todo esto. Sí, don Pedro, cuéntenos un poco cuál es la situación ahora mismo allá en Perú. ¿Cómo se está abordando este tema? Bueno, la verdad que tenemos bastantes problemas políticos y dentro de esos problemas políticos tenemos el tema de que el Congreso, que el Perú, por ejemplo, ha aprobado una moción para que los padres tengan derecho a intervenir en los contenidos de educación sexual que se van a dar a los niños y adolescentes. Yo no pude escuchar lo que decía Jesús, pero este programa, este video que ustedes pasaron, Sí. que es de Wake Up Citizen, puede haber sido en México, puede haber sido en Argentina, puede haber sido en Perú, en Chile, porque está pasando. Hay un adoctrinamiento de un grupo muy grande, muy poderoso, que está a través de las redes, de las películas, incluso de Disney Channel y de Netflix, etcétera, y que están intentando dar contenidos, normalizando situaciones de una minoría que tiene mucho poder económico, mucha fuerza, que tiene que ver con los trans. Y los niños, por sus etapas de desarrollo, no entienden, no comprenden ni les interesa este tipo de información que les pretenden dar, que tiene que ver con ideología política y con una especie de crear dogmas o generar conductas en ellos sexuales que realmente no están dentro de su capacidad de comprender. Bien. Y eso nos preocupa muchísimo porque es un movimiento bastante fuerte y las personas que se oponen
que somos pocos los sexólogos, médicos sexólogos o psicólogos sexólogos que vemos en el Perú, que no estamos de acuerdo con ese movimiento, pensamos que los padres tienen que intervenir, que tienen todo el derecho a saber qué les enseñan a sus hijos y que no existe determinadas o conceptos o definiciones, como por ejemplo el sexo no binario, y también con cuestiones de género, ¿no? Y tiene que ver con una ideología muy poderosa a nivel mundial, además. Claro, el problema de todo esto, y tal como yo lo veo, es que se está utilizando de forma política un tema muy sensible y un tema pues muy... No sé si me estás escuchando, Pedro. ¿Me escucha bien el doctor? No lo sé, creo que no. Parece que el doctor no te escucha. A mí sí me escucha, creo. No. Sí, pero A Jesús no. Alonso no. Vale, bueno, voy adelantando. Tal y como yo lo veo, Alfredo, es que se está utilizando de una forma política un tema muy sensible como es el tema del colectivo trans, y sobre todo, tal y como coincidíamos el doctor Pedro y yo hace unos días cuando hablábamos sobre esto, no se puede utilizar a los niños en este caso como espada o como recurso reivindicativo, sencillamente porque no tienen el desarrollo suficiente o la capacidad crítica o reflexiva suficiente como para abordar estos temas o luchar por estos temas. Los niños están para ser educados en una diversidad súper amplia, eso estamos hartos de hablarlo y de decirlo, y creo que lo que está pasando en este caso en este país es que, al igual que yo siempre he hablado que el tema del PIN parental, ese movimiento que se empezó a generar aquí en España, no es para nada sano, tampoco se puede excluir de una forma total a la familia en el contexto educativo. Siempre hemos hablado de la necesidad del trabajo en comunidad educativa, ¿verdad? Y eso es un poco lo que está pasando en este país. Y el hecho de traer este vídeo aquí hoy es porque hay que tener mucho cuidado con la mezcla de determinadas ideologías políticas en algo que no tiene nada que ver con la política, y dos, el utilizar a infantes, en este caso educandos, para luchar contra estas cosas. Y tres, que tampoco se puede excluir de una forma total, como digo, a la familia del contexto educativo. Ellos tienen que formar parte del currículum y tienen que formar parte de los contenidos. Doctor, ¿qué papel debe de jugar o tienen que jugar las familias en este sentido, en este tema y sobre todo en global en la educación sexual de los niños? Claro, tú no puedes quitarle a la familia el derecho que tiene en educar a sus hijos en base a los valores que tiene esta familia. Es verdad que no hay educación sexual en el Perú, por ejemplo, una educación que se puede decir fuera de la ideología. El Ministerio de Educación de Perú ha trabajado mucho fomentando una imagen negativa con los contenidos que ha puesto. Por ejemplo, hace 4 años pretendía enseñarle a niños de primaria o púberes, por ejemplo, lo que es el sexo oral, relaciones anales, cómo practicar este tipo de conductas sexuales, y es algo que a los niños no les interesa. La educación sexual, como dice Jesús Alonso, va dirigida a la comprensión por edad y a los temas de desarrollo. O sea, tiene que haber, por supuesto, respeto por la diversidad. No es que una persona que no esté de acuerdo en que inculquen la ideología trans sea transfóbico. O sea, el respeto es fundamental, el respeto a las diferencias, eso tiene que enseñar en la casa la familia. En el colegio también, pero cuando ya es una ideología que trata de que tu hijo se comporte o acepte, o que vea que eso es natural y que él puede cambiar de sexo cuando quiere, porque se lo dicen en primaria, si quieres puede ser niño o niña, eso ya se convierte en un problema. Yo tengo muchos pacientes que tienen 8, 9, 10 años y que me dicen soy pansexual, soy no binario, no tienen ni idea de lo que significa, porque tienen confusión de términos. Pero hay muchas redes, muchas páginas de internet donde los convencen, buscan apoyo, y en la adolescencia los adolescentes son muy susceptibles de ser convencidos por esta gente que le dice yo te creo hermano, te apoyo y vente para acá, que tus padres no te comprenden, lo que tienes que hacer es ir y cambiar de sexo prácticamente. Lo que estamos haciendo realmente no es un favor a los muchachos, sino que lo estamos confundiendo realmente. Exactamente, es que, como bien ha dicho el doctor, hace falta establecer un currículum, establecer un progreso y una enseñanza procesual donde en edades de 6, 7, 8, 9 años se le enseñe temas acordes a su nivel psicocognitivo y acorde a su comprensión
sexual en ese momento. Como bien ha dicho él, en ese momento no es el lugar, ni la edad, ni mucho menos, para hablar pues de prácticas sexuales, porque, entre otras cosas, eso a ellos no les interesa, literalmente no les interesa, al igual que no les interesa hablar de masturbación a los 6 años, no, les interesa autoconocer su cuerpo, trabajar su esquema corporal, descubrir qué tipos de familias, por ejemplo, existen, para que eso no les genere trauma a posteriori, etcétera. Y después, pues, ya más adelante, conforme vayan desarrollándose, poder trabajar otros aspectos relacionados con el placer, con la sexualidad, por supuesto con las identidades, por supuesto con las orientaciones, pero ¿qué pasa? Y creo que es tanto lo que ocurre aquí como lo que ocurre en los diferentes países, que no hay un currículum, no hay un orden, no hay un itinerario, no hay una malla curricular que así lo establezca. ¿Y por qué no se trabaja? ¿Por qué no se tiene en cuenta a los profesionales de la sexualidad, a los sexólogos en este caso, como ustedes, como vosotros, para poder llevar a cabo desde la administración ese desarrollo curricular? Doctor. Claro, en el caso del Perú, por ejemplo, no existe la carrera de sexología. Yo la estudié en Venezuela, la maestría en sexología, y los profesores no están capacitados para enseñar sexualidad o sexología, mejor dicho, porque tienen prejuicios, tienen conductas muy negativas para los alumnos. Y en un curso de formación de 3 meses para un maestro no le da las herramientas como para poder manejar, y lo que hacen es más bien confundir a los niños con todo este tema de sexualidad. Y además que no hay, que intentan meter la política dentro de este tema y la ideología de género. Y eso genera las confusiones que está generando en los chicos. O sea, no puede ser que un grupo minoritario, que es el grupo trans, por ejemplo, que con mucho respeto lo trato, no es que sea transfóbico para nada, pero que tenga tanta fuerza y tanta influencia en la educación sexual. El Ministerio de Educación también está controlado por gente que tiene esta ideología de género. Y esta ideología es perjudicial porque ni siquiera es ciencia, porque no se basa en ciencia, sino se basa en evidencias. Lo que importa es lo que tú sientes, cómo tú te ves. Entonces, si yo me veo como un elefante, ¿me tienes que tratar como un elefante? No, eso no puede ser. Exactamente. Buen ejemplo, sí. Se trata de establecer un orden, y que no por el hecho de que un colectivo tenga una determinada fuerza sea mayor o tenga más número o menos número de afiliados, por así decirlo, tengan que determinar el camino. No, creo que debe de ser un trabajo en consenso de toda la comunidad educativa, y donde la ciencia, efectivamente, como bien ha dicho el doctor, establezca en base a estudios qué es lo mejor y o mejor dicho, qué es lo adecuado. Yo creo que ha quedado claro. Pues, doctor Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ayudarnos a entender ese tema que hoy nos proponía Jesús Alonso en nuestro programa. Espero que esto sea el comienzo de una bonita amistad y que podamos seguir hablando en el futuro. Claro que sí, encantado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Jesús Alonso, ya nos vemos pronto. Muchas gracias. Un por la abrazo. invitación. Hasta pronto. Qué suerte, ¿no? Quiero decirte, Alfredo, que precisamente desde hace un par de días he lanzado personalmente a través de la plataforma Os Oigo, que es una plataforma bastante neutral y bastante seria, que simplemente se dedica a establecer pequeñas peticiones, lanzarlas a nivel público, y si se consigue un número determinado de firmas, se traslada, en este caso, al Parlamento de Andalucía, para que se debata o para que se estudie la posibilidad de, en este caso, por qué los grados de magisterio no inculcan algún tipo de, o no establecen, mejor dicho, algún tipo de formación en educación sexual. Así que de aquí decir que si conseguimos 500 firmas, pues los responsables Yo ya he firmado, ¿eh? Yo ya he firmado. nos atenderán. Muy bien. Ya he firmado. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo. Oye,